¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al programa Parlamento, un programa que ya saben analiza la actualidad de la Cámara Regional, también la actualidad política aquí en Canarias. Esta semana de nuevo marcada por ese debate sobre la gestión que desde el Gobierno estatal se ha llevado sobre la llamada crisis del ébola, pero también por otras cuestiones que afectan a nuestro archipiélago y que vamos a abordar esta mañana con nuestra invitada de hoy, a la que vamos a dar ya la bienvenida, Flora Marrero, diputada del Grupo Canario Nacionalista en el Parlamento. ¿Qué tal, señora Marrero? Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. En una semana que, bueno, antes de comenzar quería tener un recuerdo para la figura del alcalde del Puerto de la Cruz, la isla de Tenerife, Marcos Brito, un histórico dirigente de Coalición Canaria que ha fallecido esta semana. Y compañero de partido. Por encima de todo yo lo conocía muchísimo. Yo cuando empecé en la juventud después era un referente y ha sido un referente en el partido, pero por encima de todo de la figura política que lo es una buena persona, era una buena persona. Y es muy difícil cuando estás en política tantos años que puedan decir eso de ti, pero Marcos Brito, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo, era una persona buena, buenachón, siempre te daba consejos y sobre todo con un buen carácter. Bueno, pues hecha queda ese recuerdo para la figura de Marcos Brito. En unos minutos vamos a seguir hablando con nuestra invitada de esta mañana, pero antes, si les parece, vamos a conocer los temas que han centrado la actualidad en el Parlamento. Para ponernos al día tenemos a nuestra compañera Patricia Santana. Patricia, cuéntanos cuáles han sido los titulares de esta semana. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Pues comenzamos con la comisión de Cabildo celebrada a principios de esta semana aquí en la Cámara Autonómica. Los presidentes de los cabildos hicieron acto de presencia en sede parlamentaria después de una ausencia pactada desde el mes de julio por recortes en sus competencias. Los presidentes de los cabildos vinieron hasta aquí, hasta el Parlamento, para dar su opinión acerca de la reforma estatutaria que plantean los grupos socialista y nacionalista canario. Solo faltaron los representantes de las islas de La Palma y de Fuerteventura. La reforma de la norma básica de la comunidad autónoma implica abordar cambios en cuestiones tan importantes como la distribución competencial entre administraciones, las garantías legales del régimen económico y fiscal o la reforma del sistema electoral. Los presidentes de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria mantuvieron posiciones opuestas sobre el proceso para alcanzar un nuevo estatuto. Un tema como la reforma del estatuto tiene que ser consensuado. Y creo sinceramente que en estos momentos no se dan los elementos para un consenso político alrededor de un texto fundamental para nosotros y por tanto lo prudente sería no seguir avanzando en ese tema. Ese consenso debe de participar de un principio para mí importante en democracia, que es la equidad. No se puede anteponer el consenso para bloquear una reforma que por otro lado en otros territorios se ha producido y además de manera reciente. Los representantes de las islas de La Gomera, Lanzarote y El Hierro coincidieron en señalar su interés en que se mantenga la representación parlamentaria actual de cada isla. Cualquier modificación del estatuto que tenga que ver con la reforma electoral tiene que pasar necesariamente por una negociación con los cabildos, sobre todo con los cabildos, en este caso con el Cabildo del Hierro, respecto al número de diputados y diputadas que tiene que haber. Yo de la lectura de la propuesta de nuevo estatuto no deduzco, al menos de lo que ahí está literalmente, que vaya a desaparecer la triple paridad. Si así fuera, desde luego, también expreso mi radical desacuerdo. Soy partidario de que se mantenga la triple paridad y la representación actual conviviendo con la circunscripción regional, pero que no sustraigamos representación de la que hoy tienen las islas. El Gobierno destaca que los cambios en el Estatuto están inspirados en buena medida en el texto que se pactó para el proceso frustrado de reforma en 2007. En materia electoral destaca como principal novedad la propuesta de creación de una circunscripción regional. Es preciso, en nuestra opinión, dar la posibilidad de que algún día la legislación contemple la posibilidad también de que se pueda ver una circunscripción común, no exclusiva, pero común, para todo el sistema electoral canario. La propuesta de reforma estatutaria plantea la bajada de los porcentajes electorales de acceso al Parlamento. El porcentaje mínimo en el ámbito regional pasaría del 6 al 3%, mientras el insular baja también a la mitad, del 30 al 15%. Entre las cuestiones que se han debatido esta semana en la Comisión de Sanidad ha estado el retraso en la aprobación del Plan de Salud de cara a los próximos 6 años. Un documento muy importante para gestionar el Plan de Salud en Canarias, por lo que los miembros de la Comisión se han empleado a fondo en sus intervenciones.
El Plan de Salud es el documento que establece la planificación y coordinación de los recursos sanitarios en cada territorio. El tercer Plan de Salud de Canarias para el periodo 2014-2020 está pendiente del informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda, para completar su tramitación antes de que finalice la legislatura. Tenemos tiempo para poder aprobar ese plan de salud. Y yo espero que la Consejería de Economía y Hacienda sea rápida en la respuesta para que usted tenga tiempo suficiente de poder llevarlo al Consejo de Gobierno para que se pueda aprobar y usted lo pueda remitir a este Parlamento. La Consejería de Sanidad ha organizado conferencias insulares de salud para conocer las aportaciones de los colectivos profesionales y sociales relacionados con la sanidad. La primera de ellas tuvo lugar el pasado 10 de octubre en Fuerteventura. A la famosa conferencia insular de Fuerteventura, la señora Mendoza no invitó a los miembros del Partido Popular. ¿Sabe usted por qué? Por sectarismo. Porque no es la primera vez que se hacen reuniones en el hospital o reuniones en Fuerteventura y la señora Mendoza no invita al Partido Popular. Había carteles en toda la isla, notas de prensa, era abierto a la ciudadanía. ¿Sabe lo que pasa? Que se puede ir a los órganos de discusión a aprender, a comprender y a compartir sin necesidad de que haya una dieta, un coche oficial o una tarjeta opaca. Se puede. Mendoza explicó que el punto de partida para el nuevo plan de salud han sido las aportaciones realizadas en el proyecto inicial. El actual Gobierno lo que ha hecho es recontextualizar el proyecto inicial debido a las continuas reformas que el Gobierno de España viene aplicando al Sistema Nacional de Salud y a la situación económica actual, del que se ha aprovechado todo lo positivo que tenía, pero introduciendo cambios imprescindibles. La consejera expuso que a lo largo de este año se han creado 93 grupos de trabajo dentro de un proceso participativo de análisis y debate sobre la situación del sistema sanitario. El Parlamento también ha recibido esta semana la memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondiente al año pasado. Ha sido el propio fiscal superior, Vicente Garrido, quien ha entregado el documento al presidente del Parlamento, Antonio Castro. Vicente Garrido ha avanzado que la tendencia durante este primer semestre de 2014 es similar en cuanto a procedimientos penales incoados y afirma que los datos desmienten hasta el momento la relación entre crisis económica y aumento de la delincuencia. También ha dicho que el índice de criminalidad descendió en Canarias un 1% durante el 2013. El fiscal superior comparecerá el próximo 27 de octubre ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico de la Cámara para exponer el informe detallado de la memoria de la Fiscalía. Se ha producido un descenso de un 1% en cuanto al número de procedimientos incoados. Bien es cierto que el descenso es de un 1% mínimo. Nos debe hacer pensar que lo que se ha producido ha sido un estancamiento, pero no deja de ser una buena señal en la medida de que por lo menos se destierra la idea, en principio, que equiparaba crisis económica con aumento de delincuencia. El secretario de Organización del Partido Socialista en Canarias, Julio Cruz, ha calificado los presupuestos para 2015 como injustos, electoralistas e inverosímiles. En definitiva, ha dicho Julio Cruz, afectan a los que menos tienen. Son electoralistas porque lo presentan como una supuesta bajada de impuestos y la realidad es que no es tal. Para las clases medias y las clases trabajadoras no se bajan los impuestos se bajan a los que más ganan. Este lunes, el presidente del Parlamento de Canarias ha inaugurado esta exposición dedicada a la vestimenta tradicional y a los trajes típicos de las islas. Han sido elaborados por miembros de las asociaciones mayores del municipio de Santa Cruz de Tenerife dentro del programa Ancina del Cabildo de la isla. Por segundo año consecutivo, el Parlamento de Canarias alberga esta muestra de trajes típicos de las islas. Una exposición que vuelve a sorprender por la capacidad de nuestros mayores a la hora de reproducir exactamente la vestimenta tradicional a un tamaño mucho más pequeño, algo que dificulta el trabajo artesanal. Un año más, y va camino de convertirse en tradición, nos presentan hoy una originalísima colección de trajes típicos de nuestros pueblos y ciudades. Trajes de labor y de fiesta, que revelan las costumbres de nuestra sociedad y que, primorosamente realizados en estas miniaturas, son un fiel reflejo de la riqueza y variedad de nuestra artesanía. Una forma diferente de acercarnos un poco más a nuestra cultura a través de los trajes típicos. Todo surgió en tamaño pequeño, que es mucho más difícil, además, y intentamos por lo menos hacerlo todo perfecto
como cada traje con lo que lleva. Esta es la segunda vez que exponemos aquí en el Parlamento de Canarias y para nosotros, este año que se cumple el 25 aniversario, pues estamos orgullosos de que se pueda difundir aquí a través del Parlamento de Canarias. Esta exposición estará abierta en el Parlamento de Canarias hasta el próximo 25 de octubre. Bueno, Marta, pues nosotros nos despedimos desde aquí, desde un lugar que seguro le va a resultar muy familiar a nuestra invitada de esta semana. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias, Patricia. Hasta la semana que viene. Ya han visto muchos temas, ha puesto esta mañana nuestra compañera sobre la mesa, pero hay muchos otros que han marcado la actualidad política de la semana que queremos compartir con nuestra invitada de esta mañana, que es Flora Marrero. Sobre todo queremos comenzar con ese asunto, el de la crisis del ébola, que ha marcado no solo esta semana que acaba, también la anterior, y mucho se está hablando de la gestión que ha llevado a cabo el Gobierno estatal sobre todo este proceso que parece que poco a poco pues, se va saliendo de él. Lo primero, desear que Teresa se recupere, que es lo que deseamos todos y todas. Y en relación a la crisis, me parece que lo importante es escuchar lo que han dicho los propios profesionales del sector, y lo hemos leído y visto en varias ocasiones. No estaba preparada en este momento lo que es todo el procedimiento, ¿no? Y los propios profesionales, el protocolo es insuficiente, no se puede con un curso de media hora, como dicen ellos, o 45 minutos, tener las responsabilidades que han tenido las personas del sector. Yo creo que quizás haría falta más planificación y sobre todo los traslados que costaron cada uno 1 millón de euros y después se invierte en el ébola 600.000 euros. Yo creo que hay cifras que son totalmente desproporcionadas. Luego está la cuestión del lado bueno que se puede sacar de todo este asunto, que es que ahora todas las comunidades autónomas, incluida Canarias, se están preparando para posibles casos. No hay que descartarlo, lo dicen los expertos, los científicos que hemos escuchado, no existe el riesgo cero. ¿Está Canarias preparada para cualquier contingencia de este tipo, para afrontarla? Es verdad lo que usted dice, no hay que descartarlo, pero si sucede tampoco hay que caer en alarmismo. Es muy difícil transmitir el ébola, saben, es muy complicado el contagio y que no suceda lo que sucedió en la Comunidad Autónoma de Madrid, que prácticamente en la zona donde vivía Teresa y su esposo han sido unos apestados. Es decir, si sucede, que esperemos que no, que es lo que deseamos todos, tampoco pasa nada. Es decir, en este momento Canarias, la Comunidad Autónoma, el presidente convocó un gabinete expresamente para ese tema, en este momento está preparada. Se han dado datos de los 45.000 trajes que hay en este momento para si hubiese un caso, pero lo importante es, ojalá no suceda nada, pero si sucede, se está en este momento preparado y tampoco podemos caer en alarmismos y en esa psicosis que parece que hubo la semana pasada cuando nos enteramos del caso de Teresa. Claro, parece que, y ahí señalan también todos los expertos, que la información es la clave, que todos los ciudadanos tengan una información correcta. Tranquilidad. Y que se transmita. Tenemos que tener tranquilidad todos. Tranquilidad. Con respecto a este asunto hay otra cuestión que se ha planteado también esta semana, que está ya terminando, esa de que la ONU ha pedido pues, que Canarias se involucre, por lo pronto, pues, prestando su aeropuerto, el aeropuerto de Gran Canaria, es base logística de la ONU. Desde allí querían también pues, que sirviera de puente para llevar material, para llevar sanitarios. Es una cuestión que ha provocado una cierta polémica. ¿Cómo debe actuar Canarias en este asunto, al margen de que la decisión esté en manos del Estado? Sí, la decisión está en manos del Estado. Yo lo que he echado de menos es que no se ha informado al Gobierno de Canarias. A mí me parece que era importante esa información previa, entre otras cosas porque está recogido en el propio Estatuto de Autonomía, es un asunto que afecta a Canarias, es una cuestión internacional, y nosotros visitamos el centro logístico de la Cruz Roja, lo visitamos el grupo parlamentario en el mes de julio, y Canarias yo creo que es bueno desde el punto de vista humanitario, porque además siempre decimos que estamos entre 3 continentes, pero inclusive económico, es bueno y siempre hemos apostado porque sea esa plataforma. Esto puede ser un primer paso, pero me parece que tenía que haber informado previamente al Gobierno de Canarias. Hablando de cuestiones sanitarias, acabamos de ver con el resumen que nos ha hecho Patricia Santana, esa comisión de sanidad que ha habido esta semana en el Parlamento. Se han vivido unos ciertos momentos de tensión. ¿Es normal que se generen estos roces entre los diputados, más en un asunto tan complicado como las listas de espera? Las diferencias políticas son aceptables. Lo que yo no acepto, tanto de un compañero como de
una compañera, es el tono. Usted y yo estamos haciendo una entrevista y no es lo mismo que si estuviésemos en una cafetería. ¿Qué quiero decir con ello? Que hay algunas personas del arco parlamentario que parece que están en un bar, y no es así. Tenemos que tener un respeto a la institución, tenemos que llegar con propuestas, tanto si estamos apoyando al gobierno como si estamos en la oposición, igual que los consejeros tienen que dar cuenta. Pero a mí me parece que el Parlamento tiene toda la solemnidad, representamos al pueblo canario y no podemos estar hablando como si estuviésemos en la cafetería de la esquina. Como no lo estamos haciendo nosotros en este momento, pues porque tenemos un respeto a las personas que nos están escuchando. Hay otra cuestión de la que se habla mucho también esta semana, es esa pregunta que ha planteado el Gobierno de Canarias, esa posibilidad de establecer esa consulta a los ciudadanos. Se sabrá qué decisión toma el Gobierno del Estado, el Consejo de Estado, el Tribunal, esta próxima semana, la que va a empezar. ¿Qué escenario se plantea en el caso de que no se autorice esa consulta a los ciudadanos de Canarias sobre las prospecciones de Repsol? Yo es que no entendería, teniendo en cuenta que lo permite el propio reglamento del Parlamento, donde hay una ley de participación ciudadana que lo entiende, lo recoge el propio Estatuto de Autonomía. Hay una pregunta que hasta el contenido se ha cuidado muchísimo, todos sabemos el trasfondo que hay detrás, pero se ha cuidado muchísimo el contenido de la pregunta. Yo no entendería que se diera una respuesta que no fuese escuchar la voluntad de la ciudadanía. Simplemente no estamos pidiendo la independencia de Canarias, no estamos pidiendo nada que no esté regulado en este momento. Entonces yo espero que, a diferencia que ha pasado en otras decisiones que ha tomado, pues que se escuche en esta consulta popular que va a haber en el mes de noviembre. Todo esto surge en medio de unas circunstancias del año, estamos a 8 meses de unas elecciones autonómicas, nada más y nada menos. ¿Cómo se afronta desde el Parlamento, desde su grupo en particular, estos 8 meses que quedan por delante? No sé si son apasionantes o de trabajo aún más duro. Sí, porque hasta el último día tienes que sacar temas. En este momento estamos pendientes, yo soy la portavoz de Bienestar Social, estamos pendientes de la Ley de Servicios Sociales, ya se han presentado las enmiendas de la modificación de la ley de la PCI. Dentro de 2 semanas prácticamente van a llegar los presupuestos del 2015 y siempre hasta el último día pues tenemos muchísimos temas pendientes y sobre todo para cumplir pues tanto el pacto del gobierno como nuestro programa electoral. Van a ser unos meses apasionantes y unos meses difíciles también, a nadie se le escapa. Claro, y más en estas circunstancias en las que están cambiando muchas cosas. De hecho, la palabra renovación, señora Marrero, cuando vendrá conmigo, es la que más estamos escuchando por parte de muchos partidos políticos que se enfrentan a un escenario nuevo, marcado por la emergencia de otras fuerzas políticas. ¿Qué espera que ocurra en el Parlamento de Canarias? ¿Hay algunas encuestas que apuntan a que puede cambiar algo? No estoy de acuerdo en una cosa, pues nosotros tuvimos nuestro 5º Congreso Nacional y tuvimos nuestro Congreso Insular, estoy hablando de Tenerife, igual que otros congresos, y ya nosotros abogamos por esa renovación. De hecho, nuestro secretario general en Tenerife, Fernando Clavijo, es una persona nueva antes del fenómeno de las elecciones europeas, que quiero decir... Digamos que la renovación viene de antes. Que ese embrión ya lo teníamos en el seno de coalición, nosotros ya la militancia, estoy hablando ahora como militante de base, pedíamos más participación, que se nos escuchase más, que las decisiones que se tomasen en las diferentes instituciones, gobierno, cabildo, ayuntamiento, que nos consultase. Yo formo parte del Comité Local de La Laguna y antes de los plenos tenemos unas asambleas donde se nos informan y tomamos decisiones de cara a ese pleno desde el punto de vista político, con lo cual en mi partido, en Coalición Canaria, eso ya lo veníamos gestando desde hace tiempo. Eso es lo que piden los ciudadanos, renovación, cambios de personas, o es algo más que puede ser otro tipo de fuerza. Me refiero, por ejemplo, al fenómeno de Podemos, del que tanto se ha hablado. ¿Cómo lo analizan? Las personas solas no sirve de nada cambiar una cara y eso sucede prácticamente cada elección. Lo que hay que cambiar es la forma de hacer las cosas, hay que escuchar más a la ciudadanía, pero con preguntas directas. Ya no vale un voto cada 4 años, ya no vale presentarnos con un programa electoral, un pacto de gobierno y ya está. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo cambiante día a día. El ébola no estaba en ningún programa electoral, por ejemplo, o situaciones que van pasando. Entonces es necesaria esa participación directa de la ciudadanía, se está haciendo en los ayuntamientos y yo creo que el resto está a hacerlo a nivel de gobierno de Canarias. Un ejemplo es la consulta popular. Precisamente eso, los ciudadanos, algunas encuestas ya le decía antes, apuntan a que podría haber algún cambio. ¿Lo augura o cree que no? ¿En el arco parlamentario? En el arco parlamentario. ¿Sabe qué pasa? Que la política puede permanecer durante años igual y después puede cambiar durante meses o no. Habrá que ver las personas que se presentan en cada uno de los partidos y después el día a día. Yo en este momento sería incapaz de hacer un pronóstico porque yo lo que estoy viendo, además, que existen
esa opinión cautiva que la gente no te dice y que la gente ya sabe la fuerza de un voto. Y se está viendo en las encuestas que están fallando. Las encuestas son indicios, podemos saber por dónde va la tendencia, pero al final, afortunadamente, el voto es secreto y yo creo que hay un voto cautivo que puede sorprender. Y no estoy refiriéndome a fuerzas nuevas, precisamente. Hay determinadas cuestiones que han influido mucho en la opinión de los ciudadanos sobre los políticos. Ustedes conscientes, imagino que sintieron un cierto grado de frustración cuando hay determinados casos, el último de las tarjetas B o tarjetas negras, o quiera usted llamarlas. Es hasta cierto punto injusto que los ciudadanos hagan tabula rasa y que consideren a todos los políticos igual. Yo me avergüenzo cuando veo que hay personas que están en política y usan la política para intereses propios. Desde luego, todas esas personas automáticamente tienen que desaparecer de la vida política, no son dignos de representar a nadie en este momento. Y en España hay más de 8.300 ayuntamientos, y estamos con 17 comunidades autónomas, y la mayoría de las personas que están en política son personas honradas, y yo diría más del 90%. Y estas personas, este 10% que ha robado, que se ha enriquecido ilícitamente, desde luego, ya no es que tengan que pagar con ello desde el punto de vista penal, sino que son indignos de estar en la vida pública. Hay varias cuestiones que han sido pues el denominador común de todo el trabajo que se ha realizado desde el Parlamento de Canarias también, el paro, es altísimo en Canarias, la crisis famosa, la pobreza. Desde el Grupo Nacionalista Canario se ha trabajado, y de hecho, pues, iniciativas en favor de proteger a los que peor lo están pasando, porque se habla de signos de recuperación y las familias de momento no lo perciben, ¿no? Sí, nosotros presentamos, el año pasado presentó el Gobierno la estrategia frente a la pobreza, y es quizás el tema que más nos preocupa, porque además la pobreza está relacionada directamente con el desempleo, es decir, desde el momento que no tienes ingresos, entras en riesgo de exclusión social y después en exclusión social. A mí me parece que este es el problema que en este momento más importante que tiene Canarias, el problema de desempleo, y que esas personas que están en riesgo de exclusión social no lleguen a la situación de exclusión social. Y de ahí, por ejemplo, la reforma de la prestación canaria de inserción. Y también una especial atención a la infancia, que quizás es uno de los sectores de población más vulnerables, ¿no? Sí, nosotros hemos llevado varias iniciativas, vamos a impulsar a propuesta de UNICEF, y lo vamos a hacer todos los grupos. Nos hemos reunido muchas veces un pacto por la infancia, hemos presentado una proposición no de ley, todos los grupos, no Coalición Canaria, nos los pidió en su momento UNICEF, y lo que queremos es pues que la infancia sea atendida, que tenga carácter prioritario, que lo que no puede ser es que en este momento los niños y las niñas estén en una situación de pobreza, que no puedan tener derecho a la educación, a lo mínimo, ¿no? Y entonces me parece que hay que hacer un frente común, y se ha hecho en el Parlamento un frente común. Vamos, si le parece, señora Marrero, a dar paso a otras de las secciones de este programa. Vamos a someter a uno de los 60 diputados a nuestro test semanal, ese cuestionario en el que tratamos de conocer con respuestas rápidas, van a verlo el lado más personal. Esta semana le ha tocado el turno al Grupo Parlamentario Socialista. No voy a repetir como diputada ni como ningún otro cargo público. Yo creo que la política tiene un tiempo y una voluntad, y mi voluntad ahora es volver al aula, que soy profesora de lengua, y allí también ocupo un lugar importante, que es educar. En los últimos años ha sido toda la labor que hemos desempeñado en educación. Por lo tanto, es poder llevar a la práctica unos ideales que siempre he tenido y que me he permitido en el Parlamento pues poderlo plasmar en alguna ley y en muchas iniciativas que tienen mi firma. Pues lo peor es la falta de convicción que rodea a la política y la falta de ideales, un mundo un poco ficticio que hay que corregir. El tiempo y otras cuestiones sería de cada uno y de cada momento. Lo que se limitaría es que se entendiera la política como un medio de vida y no como una defensa de lo público. En mayo del 2015 serán los canarios y canarias los que decidan si Podemos entra en el Parlamento. Lo que sí tengo claro es que el Parlamento canario, cuantas más fuerzas políticas haya dentro y cuantas más fuerzas progresistas, mucho mejor será para esta tierra. Ni la corbata ni cualquier otra indumentaria, lo que es importante es la actitud. No tengo hijos, no tengo pareja, por lo tanto soy yo la que me organizo mi tiempo, si estoy en mi casa o si estoy fuera. Pero sí creo que es un aspecto que se debe tener muy en cuenta, porque a muchas personas les es difícil compaginar esos dos ámbitos. Las tres cosas. Me gusta el vino, me gusta la cerveza y me gusta el agua, por lo tanto no voy a descartar ninguna, sino me gustan esas tres y muchas otras más. Ninguna.
Si me siento, me puede gustar lo que en ese momento esté viendo, pero no te puedo decir esto es lo que me gusta y esto es lo que no me gusta. Es el cuestionario de esta semana, ya casi terminar esta charla que hemos mantenido esta mañana con Flora Marrero. Antes de terminar, queremos preguntarle si es posible acercar de nuevo la vida política a los ciudadanos, ese distanciamiento que ha habido y que imagino que ya decimos que les cuesta aceptarlo. ¿Se puede recuperar esa confianza? Es que yo creo que la ciudadanía y la vida política es lo mismo, porque todas las decisiones, desde que nos levantamos, desde que encendemos la luz hasta que nos acostamos, son decisiones políticas, nos afecta a nosotros, no a los ciudadanos, sino a todo el entorno. Lo que pasa que las personas que estamos en política durante un periodo de tiempo tenemos que dar cuenta constantemente a la ciudadanía, y la ciudadanía también nos tiene que exigir, y entonces desde el momento que exista esa comprensión mutua, me parece que será el momento para volver a recuperar que a mí no me gusta la expresión, pérdida de credibilidad. Objetivo, rápidamente, básico para estos 8 meses que quedan, lo que tiene en lo alto de su agenda. Sacar la reforma de la PCI, donde no tiene límite presupuestario y que pueda llegar al máximo de personas posibles y que lo necesiten, y que cada vez lo necesiten menos personas. Pues Flora Marrero, diputada del Grupo Nacionalista Canario, gracias por acompañarnos esta mañana en el programa Parlamento, ha sido un placer. Nada, gracias a ustedes. Pues este ha sido todo esta mañana de domingo, un placer haber estado con ustedes. Gracias por haber estado del otro lado de la pantalla. Ya saben que tienen una dirección de correo electrónico, si quieren ponerse en contacto con nosotros, es parlamento@tvcanaria.tv. Si les apetece, regresamos la semana que viene a la misma hora. Pasen un feliz domingo. Adiós.